Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Javier Cubillos. Javier es médico anestesiólogo en el London Health Science Center. Es profesor asistente del Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria de la Universidad Western Ontario, coordinador del programa de anestesia regional para el programa de residencia. Hizo un fellow de anestesia regional y dolor agudo perioperatorio de la Universidad de Toronto y también un fellow de anestesia obstétrica de la Universidad de Toronto. En el día de hoy nos preparó una clase muy interesante acerca de bloqueos para cirugía ambulatoria de rodilla. ¿Qué opciones tenemos? Escuchamos la charla con mucha atención. Hola a todos, mi nombre es Javier Cubillos, yo soy médico anestesiólogo egresado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Después hice 2 fellowships en la Universidad de Toronto, uno en anestesia regional y el otro en anestesia obstétrica. Y actualmente trabajo como profesor asistente del Departamento de Anestesia y Reanimación de la Universidad de Western Ontario, que está ubicada en la ciudad de London, también en Ontario, en Canadá. Es para mí un inmenso placer y un gran honor haber podido aceptar la muy amable invitación que me han extendido desde la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires a través del doctor Carlos Bolini y la doctora María Valeria Pipi, a quienes agradezco mucho haberme tenido en cuenta para sus series de charlas educativas. El día de hoy voy a hablarles de un tema que me interesa muchísimo y es bloqueos para cirugía ambulatoria de rodilla y qué opciones tenemos. Espero que la charla sea de su agrado y que ojalá los elementos que en ella voy a presentar puedan ser utilizados en su práctica diaria. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar, excepto que trabajo para una institución académica, como les mencioné, la Universidad de Western Ontario. Para ponerlos en contexto de mi experiencia y mi actual práctica, quiero contarles que trabajo en el Departamento de Anestesia del London Health Sciences Center, que es el centro hospitalario más grande del suroeste de Ontario. Allí tenemos 4 diferentes hospitales con 4 cuartos de bloqueo, es decir, uno por hospital, y tenemos un total de 12 máquinas de ultrasonido absolutamente dedicadas a los cuartos de bloqueo. Tenemos aproximadamente 7.500 procedimientos de anestesia regional por año y esto solamente ha ido en aumento. Y el equipo de trabajo está formado o compuesto por especialistas en anestesia regional, fellows de anestesia regional que cambian cada año y un grupo de residentes que está constantemente rotando. Para nuestra charla de hoy tenemos varios objetivos de aprendizaje. Número 1. Importancia de los bloqueos analgésicos en cirugía ambulatoria. Número 2. ¿Por qué analgesia de la rodilla es tan compleja? Tendremos que revisar algunos conceptos anatómicos que son relevantes. Número 3. ¿Cuáles son las técnicas de bloqueo ahorradoras de fuerza muscular que tenemos disponibles? Número 4. ¿Cuáles son los factores que influyen en el éxito y el fracaso terapéutico? Número 5. ¿Qué perspectivas tenemos a futuro y qué áreas puede haber de interés a investigar, ya que esta charla tiene toda la intención de estar en el ámbito académico? En el caso de la analgesia de rodilla, quizás el objetivo más relevante, obviamente, además de una analgesia que sea efectiva, es evitar el bloqueo motor. Claro, el bloqueo motor puede ser secundario a un bloqueo del
del nervio femoral y obviamente del músculo cuádriceps, pero también eventualmente si hay una extensión por alguna razón excesiva del anestésico local hacia el área poplitea, podríamos inclusive tener bloqueos del ciático que también son indeseables en el tema de analgesia de rodilla. Entonces, ¿por qué es el cuádriceps tan importante? La gran importancia del músculo cuádriceps está relacionada con su anatomía funcional. Como dice su nombre, cuádriceps quiere decir que son 4 componentes. Ellos son el recto femoral, el vasto intermedio, el vasto lateral y el vasto medial. El valor en la funcionalidad de la rodilla y de la marcha del cuádriceps podría ser casi que incalculable si lo miramos desde la perspectiva de jugadores como Diego Armando Maradona o Lionel Messi. Como vemos en estos videos, el músculo cuádriceps es el principal extensor de la rodilla. Y como tal, como extensor, tiene una inmensa importancia en la marcha, tanto en el frenar como en el moverse hacia adelante, como el soporte vertical. Donde están las líneas o las flechas rojas en la imagen, podemos ver la importancia del cuádriceps en la respuesta a la carga, en la marcha, tanto en el inicio como en el terminar la marcha. Antes y después de cirugía mayor de rodilla, el cuádriceps y los tendones se van a ver afectados por obviamente la osteoartritis y probablemente el dolor crónico, la atrofia muscular que el paciente ha sufrido durante el tiempo de degeneración o de la lesión, el procedimiento quirúrgico como tal y el proceso inflamatorio tanto prequirúrgico como el postquirúrgico luego del trauma de la cirugía. Ahora, si a esto le sumamos que en el manejo del dolor postoperatorio no ahorramos la parte de funcionalidad motora del cuádriceps, pues podemos seriamente afectar el inicio de la fisioterapia y la deambulación, lo cual en cirugía que busca rehabilitación temprana puede traducirse en mejores logros funcionales a largo plazo. Lo que hemos podido evidenciar a través del tiempo es que la debilidad del cuádriceps es predictiva de riesgo de caídas en personas mayores. Después del reemplazo total de rodilla, la fuerza del cuádriceps es determinante de la movilización temprana y es determinante en la capacidad de tener un proceso de rehabilitación que sea efectivo, eficiente y mucho más rápido. Un poco quizás en contra del sentido común, encontramos esta revisión del doctor Stavros Metsoudis, quien se puso en la tarea de mirar más de 190,000 récords de anestesia en 400 hospitales, encontrando que las caídas, sin lugar a dudas, estaban asociadas a una morbimortalidad significativa, pero que su incidencia estaba alrededor de 1.6% y que, a pesar de ello, la asociación a bloqueos de nervio periférico no alteró realmente el riesgo de la caída de estos pacientes a nivel intrahospitalario. De tal manera que el doctor Metsoudis concluye al final de esta extensa revisión lo que es bastante obvio, y es que el tipo de bloqueo podría eventualmente jugar un papel importante en causar debilidad motora, como por ejemplo si es un bloqueo femoral, y por tanto aumentar el riesgo de caídas. Sin embargo, sus hallazgos alientan a no temer el uso de bloqueos, eso sí, siempre y cuando la elección de la anestesia y los bloqueos sean parte de un muy detallado programa de prevención de caídas. Es decir,
Muy probablemente en el ámbito intrahospitalario los pacientes tenían soporte de enfermería, de fisioterapia, de múltiples alarmas para evitar este tipo de accidentes, pero en el escenario que estamos analizando hoy, que es enviar los pacientes a su casa para manejo ambulatorio, este programa de prevención de caídas tiene que ser intensamente revisado. Pues, y ya avanzando en el tema de protocolos ERAS y rehabilitación temprana, el consenso del acta, publicado en el acta ortopédica sobre los protocolos ERAS para reemplazos articulares de rodilla y de cadera, recomiendan de manera fuerte el uso de anestésicos locales, ya sea para la infiltración local o para nervios periféricos, como parte de una estrategia de analgesia multimodal ahorradora de opioides. De manera sorpresiva, el estudio Power 2 en el año 2020, publicado en JAMA, que miró los protocolos ERAS en reemplazos articulares, encontró que todavía hay muchos centros que, a pesar de que dicen que practican ERAS, no están aplicando los principios que ellos recomiendan. ¿A qué se refieren con eso? Que no hay un uso consistente de anestesia regional o infiltración por el cirujano, y por ello pues no hay adecuado control analgésico que claramente se ha relacionado con movilización temprana y mejores resultados. Es decir, ellos insisten mucho que la piedra angular de el éxito de los protocolos ERAS es la movilización temprana, y para ello necesitamos evitar el bloqueo motor. Para ponerlos en contexto de qué ha pasado en el área donde yo trabajo, en Ontario, en Canadá, las consecuencias del COVID-19 y de la pandemia en los temas de programas quirúrgicos ha sido bastante catastrófica. Se han hecho cálculos de que se necesitan por lo menos 84 semanas adicionales para poder ponernos al día en todo lo que está atrasado. Sin embargo, la provincia ha tomado esto como una oportunidad para reinventar la manera como vamos a hacer cirugía y la manera como nos vamos a poner al día. Así que los invito a que esto sea un reto para ustedes también. Y claro, dentro de la cirugía atrasada, el tema de reemplazos articulares es un tema supremamente crítico, y por eso, inclusive los periódicos más importantes están haciendo propaganda para que idealmente los reemplazos articulares se conviertan en una prioridad. Como respuesta a ello, la Asociación Médica Canadiense está buscando transicionar hacia un programa más efectivo de artroplastias ambulatorias. Pero quizás uno de los puntos más críticos en que esto sea un proceso exitoso es el tema de la selección de los pacientes para cirugía ambulatoria, en especial aquellos que queremos migrar hacia esta nueva modalidad, pero que son pacientes con condiciones médicas complejas que van a ir a procedimientos quirúrgicos más extensos de lo que usualmente se manejaba en casa. Por eso, el tema de una evaluación preoperatoria multidisciplinaria se vuelve mandatorio para que un programa de estos sea exitoso. Y de manera muy importante, en ese programa tenemos que tener en cuenta el impacto que esto tiene en los cuidadores en casa. Acordémonos que aquellas personas que van a cuidar a nuestros pacientes de manera ambulatoria en la casa no son necesariamente profesionales de la salud, y por ello ellos deben ser incluidos dentro de la selección de los pacientes en un proceso muy importante
de entrenamiento y preparación para evitar complicaciones. Y desde el punto de vista del manejo perioperatorio por parte de nosotros como anestesiólogos, tenemos una inmensa oportunidad como practicantes de anestesia regional de hacer una diferencia en el tema de la crisis de opioides que hay en el mundo. Como regionalistas podemos aprovechar nuestro conocimiento tanto farmacológico como anatómico, como de manejo multimodal del dolor, para personalizar el manejo analgésico de nuestros pacientes, ojalá basado en excelentes técnicas regionales que permitan que nuestros pacientes tengan buenos desenlaces sin que caigan en este círculo de crisis que ha generado el abuso de opioides en nuestra sociedad. Ya con ese marco de introducción y de por qué la importancia de asumir este reto de la cirugía de rodilla de manera ambulatoria, entremos a revisar por qué es tan difícil manejar el dolor de la rodilla. El dolor postquirúrgico de la rodilla es de origen multifactorial. Claramente, el componente preoperatorio tiene una inmensa importancia, pero el efecto nociceptivo extra e intraarticular por la manipulación quirúrgica está relacionado con procesos de inflamación, macro y microfracturas, tendinitis e irritación nerviosa. Las causas de origen mecánico y térmico producen dolor de manera muy rápida, pero las de origen químico son un poco más lentas, pero no de menor importancia. Estas, mediadas por sustancias como la histamina, la serotonina, la bradiquinina, las prostaglandinas y sin duda la sustancia P. El dolor va a ser originado en las terminaciones nerviosas nociceptivas que están localizadas en la membrana sinovial, la cápsula fibrosa, los ligamentos cruzados, la parte más periférica de los meniscos, la parte perimeniscal de la cápsula fibrosa como tal, la grasa infrapatelar, los ligamentos retinaculares extraarticulares y el tegumento. Los cartílagos que están adyacentes o pegados al hueso cortical y trabecular usualmente no tienen nociceptores. Y finalmente, no olvidemos que el origen del dolor posoperatorio es tanto músculo esquelético por todo el trauma y las cosas que ya hablamos, pero también puede tener un importante y más complejo componente de orden neuropático. La hipersensibilidad y la hiperexcitabilidad de las neuronas puede resultar en disestesia, alodinia e inclusive hiperalgesia. Adicionalmente, los factores psicológicos como el estrés o el miedo y la ansiedad que pueden estar relacionadas con la cirugía pueden influenciar la experiencia y la extensión del dolor. Y eso puede tener influencias modulatorias en prolongar los periodos de falta de control o de pobre control del dolor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una excelente comunicación y preparación con nuestros pacientes. Ahora, para continuar en nuestro tema de mayor interés, que es el tema de anatomía y sonoanatomía y de la realización de bloqueos, quiero traer a colación un par de frases de dos profesores de la anestesia regional que admiro y respeto profundamente. El primero es el doctor Mario Fajardo, quien dice que cree que la anestesia regional se ha equivocado en ir de la técnica a la anatomía y no al revés, cosa que estoy en muchos sentidos muy de acuerdo. La otra es una frase del doctor Philip Penn, que dice que primero nos lanzamos a hacer los bloqueos y luego queremos saber cómo es que funcionan. Si nosotros pudiéramos cambiar estas dos frases tan contundentes, creo que podríamos empezar a cambiar nuestros resultados. Como seguramente ustedes ya saben, la inervación de la rodilla es tremendamente compleja y no me voy a detener en muchos detalles porque solamente anatomía de la inervación de la rodilla nos puede tomar una charla de 1 hora o más.
Lo que sí quiero hacerles notar es que se den cuenta que la inervación de la rodilla, así como otras partes osteomusculares de nuestro cuerpo, tiene componente nervioso que se distribuye a manera de dermatomas, osteotomas, miotomas y inervación capsular. Por eso, entenderla con detalle es de absoluta importancia en las decisiones que tomemos a la hora de escoger nuestros bloqueos. Para aquellos que quieran revisar en detalle cada una de las cada uno de los componentes de la inervación de la rodilla, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, aquí les dejo dos artículos de lujo que son que han sido liderados por el grupo del Dr. Philip Peng en la Universidad de Toronto, en los cuales disecaron con absoluta meticulosidad la inervación tanto anterior como posterior de la rodilla. Son fáciles de conseguir, si no los tienen, al final está mi correo y yo con mucho gusto se los puedo facilitar. Esta tabla es una tabla muy interesante que resume de manera práctica la inervación tanto anterior como posterior de la rodilla. El grupo de la inervación anterior son ramas, como ustedes saben, del nervio femoral, y la parte posterior principalmente por ramas del nervio ciático. Y tenemos algún componente adicional del nervio obturador y del fémoro cutáneo lateral. Esta tabla, de manera muy interesante, divide la inervación en un plexo subsartorial que va a tomar una tremenda importancia en todo lo que les voy a hablar, que incluye la rama infrapatelar del nervio safeno, la rama anterior, la división anterior del nervio obturador, el nervio femorocutáneo medial y el nervio del vasto medial. Después vamos a hablar del plexo peripatelar, es decir, alrededor de la patela, donde están varios de los nervios que yo ya les acabo de nombrar, más otros adicionales, como el femorocutáneo lateral, el nervio retinacular medial y el lateral, que son ambos ramos del nervio del vasto medial. Y está el plexo popliteo, que nos va a inervar la parte posterior de la rodilla, que vienen de ramas del nervio tibial, del nervio peroneal y del nervio ciático, con un componente de la división posterior del nervio obturador. En la rodilla podemos usar algunas referencias vasculares importantes para nuestros bloqueos. Es importante por ello que revisen la anatomía de la arteria femoral superficial, la anatomía y de dónde sale la arteria genicular descendente, que tiene una rama articular y una rama safena, y es importante porque va a acompañar al nervio safeno, y identificarla nos va a ayudar a encontrar en qué momento el nervio safeno sale del canal aductor. Y la arteria poplitea, que nos va a dar dos arterias geniculares superiores, dos inferiores y una genicular media, y va a ser de tremenda importancia para aquellos que están interesados en realizar bloqueos geniculares para el manejo del dolor de la rodilla, que es algo que ha venido ganando interés en los últimos, diría yo, 2 o 3 años para como una opción de bloqueo para nuestros casos de analgesia de rodilla. Dentro de nuestra revisión de anatomía, quiero traer a nuestra atención las ramas del nervio femorocutáneo anterior, que a su vez es rama del nervio femoral.
Esas ramas son el femorocutáneo intermedio, que aparece aquí arriba y se distribuye rápidamente en la piel, y el femorocutáneo medial, tanto una rama anterior y una rama posterior. Si hacemos un corte axial a nivel del tercio distal del triángulo femoral, vamos a encontrar que esa rama del femorocutáneo medial anterior va a estar justo encima del sartorio y la posterior justo debajo del sartorio como parte de ese plexo subsartorial del cual vamos a hablar en un rato. Estos nervios cobran importancia porque están encargados de toda la inervación cutánea y quizás subcutánea de la parte anteromedial de la rodilla. El otro tema que es de importancia mencionar en la parte anatómica es la contribución del nervio obturador. El nervio obturador, como sabemos, tiene una división anterior y una división posterior. La división anterior con frecuencia hace parte del plexo subsartorial y la división posterior entra al canal aductor en una importante cantidad de veces en el área distal del canal aductor. Y esta parte o esta rama posterior del nervio obturador tiene importante contribución de la analgesia de la cápsula posterior de la rodilla. Y es importante porque dependiendo de dónde hagamos nuestro bloqueo y dependiendo del volumen, podemos alcanzar tanto la rama anterior como la posterior o quizás solamente la posterior. Con todo esto en mente, ya podemos entrar entonces a hablar un poco más de los bloqueos. Sin duda, no podemos empezar sin hablar de la evolución de las estrategias analgésicas que ha habido en el manejo del dolor de la rodilla. Empezamos desde los años 1980, cuando había algo de fobia a los opioides, y hemos ido evolucionando hasta hoy en día que hemos tratado de movernos hacia una analgesia que nos ahorre opioides y hoy en día con todo este conocimiento de la anatomía y de la ultrasonografía a tratar de aplicar lo que llamamos anestesia regional específica según el procedimiento. Claro, desde el año 2010 no hay ningún tipo de concepción de anestesia regional sin incluir esquemas de analgesia preventiva asociada a analgesia multimodal, utilización de bloqueos de nervio periférico combinados quizás con LIA como parte de nuestro manejo integral. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, los bloqueos analgésicos de rodilla deben idealmente cumplir con los siguientes principios. 1. Preservación de la fuerza motora. 2. Que nos permita un ahorro de opioides. Y 3. Que idealmente sea una técnica específica según el procedimiento quirúrgico. En el año 2021, el doctor Sebastián Layera y sus colaboradores, varios de ellos de origen chileno, hicieron una excelente revisión de los bloqueos ahorradores de fuerza motora para el reemplazo total de rodilla. De los estudios que ellos recogieron, que fueron un total de 49, desafortunadamente solo 13 de ellos tenían rigurosidad metodológica y los pudieron incluir. Aprovechando excelentes revisiones como la que acabo de mencionar, logré recolectar o reunir diferentes opciones de bloqueos ahorradores de fuerza. Los he separado en diferentes grupos como para tener un poco de mayor claridad y pues los voy a mencionar, pero no todos voy a explorarlos en profundidad porque simplemente no tenemos suficiente tiempo para todos ellos. Algunos de ellos los conocemos ya desde hace ya buen tiempo, pero otros son
bloqueos que están en proceso de desarrollo, son nuevas propuestas que todavía necesitan de adecuada evidencia secundaria de investigación. Entonces, primero que todo los dividí en bloqueos subsartoriales, como son el bloqueo del triángulo femoral, el bloqueo del canal aductor y un nuevo bloqueo descrito recientemente que es el DSB o el bloqueo subsartorial dual. El segundo grupo son bloqueos que se han denominado de alto volumen. El primero es el llamado High Pack Block, también recientemente descrito, que es básicamente altos volúmenes en el canal aductor proximal. El segundo, el bloqueo 4 en 1, que es básicamente dos inyecciones diferentes en dos áreas diferentes, cercanas al canal aductor, y el bloqueo de isquiotibiales, que es uno de los que no voy a mencionar más adelante. Luego están las técnicas de infiltración, entre ellas el bloqueo IPAC, que es la infiltración entre la arteria poplitea y la cápsula posterior de la rodilla. El segundo de ellos es la analgesia por infiltración local, la cual usualmente la hace el cirujano, aunque también hay técnicas descritas por anestesia guiadas por ultrasonido, y esa es lo que llamamos en siglas en inglés LIA. La tercera es una muy reciente técnica que ni siquiera tiene publicaciones, pero la ha venido fomentando o describiendo un doctor español cuyo nombre es Vicente Roqués, y es la infiltración periarticular vasoconstrictora. Básicamente es una infiltración guiada por ultrasonido que se hace muy cerca a los vasos sanguíneos alrededor de la rodilla y que va a producir, además de excelente analgesia, una vasoconstricción general, evitando la necesidad de isquemia mecánica en la cirugía de rodilla. Finalmente, hay otros nervios o otros bloqueos que pueden ayudar y que también son ahorradores de fuerza, como son el bloqueo del femorocutáneo anterior, el bloqueo del obturador y el uso de catéteres a nivel del canal aductor. De todos estos bloqueos, el más reconocido es el bloqueo del canal aductor, que tiene más de 10 años de historia en la literatura académica. De él sabemos desde el año 2013 que la analgesia es comparable con la del bloqueo del nervio femoral y que produce un ahorro del bloqueo motor con preservación del balance. Ambas cosas de inmensa importancia en el tema de rehabilitación temprana. Es importante resaltar también que esta conservación de la fuerza y la movilidad podrían ser consecuencia de la combinación de una excelente analgesia con una conservación del cuádriceps, como lo sugiere ese artículo publicado en el 2015. Con el pasar de los años y la evolución del aprendizaje en temas de anatomía y sonoanatomía, múltiples autores se han dado cuenta que muchas de las descripciones iniciales del bloqueo del canal de los aductores realmente estaban en el triángulo femoral distal. Por ello, es de inmensa importancia que entendamos y reconozcamos las diferencias tanto anatómicas como sonoanatómicas del triángulo femoral y el canal aductor. Los límites del canal aductor son el ápex de manera proximal, luego el canal como tal y la membrana vasoaductora y el hiato a nivel distal. Si queremos revisar rápidamente la anatomía del triángulo femoral y el canal aductor, tenemos que tener en cuenta que el músculo sartorio cruza el muslo desde la parte lateral superior hacia inferior y medial y nos va a cubrir el triángulo femoral distal y el canal aductor a la misma vez. Los límites de estas estructuras están dadas por el músculo vastomedial a nivel anteromedial y en la parte anterolateral y posterolateral vamos a encontrar en la parte más proximal el músculo aductor largo y en la parte más distal el aductor magno. La importancia de estos músculos es que nos van a definir dónde es el ápex del triángulo femoral y dónde empieza nuestro canal aductor
que aquí podemos ver claramente cómo está cubierto por la membrana vasoaductora, que actúa como un techo. Entonces, donde el aductor largo se cruza con el músculo sartorio y forman una imagen ecográfica de un 3, que ahora vamos a ver, es el sitio justo donde es el ápex del triángulo femoral. Cualquier cosa distal a eso, vamos a estar en el canal aductor. Cualquier cosa proximal a eso, vamos a estar en el triángulo femoral. Aquí podemos ver también en el canal aductor cómo antes de que se termine y llegue al hiato, podemos ver cómo el nervio safeno, acompañado de la arteria genicular descendente, atraviesan esa membrana vasoaductora y se hacen más superficiales. Si queremos reconocer qué hay en el canal aductor, tenemos que retirar la membrana vasoaductora. Y al retirarla, vamos a poder observar los vasos femorales y el nervio safeno con mayor constancia. Sin embargo, también podemos encontrar el nervio retinacular medial en un 10% de los casos, que es rama del nervio del vasto medial, y también ocasionalmente, y sobre todo en su parte distal, la rama posterior del obturador. Es de muy alta importancia resaltar el tema de que el nervio del vasto medial no va dentro del canal aductor. Este es el nervio del vasto medial y vemos cómo viene junto con el nervio safeno, pero justo antes de entrar al canal aductor se queda por fuera en su propio canal. Y el nervio safeno sí va directo acompañando los vasos femorales a entrar en el canal aductor. En este corte anatómico podemos ver de manera clara el concepto que acabamos de dar, y es que el nervio del vasto medial definitivamente no va dentro del canal aductor, sino que forma de cierta manera su propio canal por fuera de este. Si hacemos un examen ultrasonográfico en pacientes delgados, la mayor de las veces vamos a ser capaces de identificar el nervio. Una vez entendidos estos conceptos anatómicos en relación al triángulo femoral y el canal aductor, podemos pasar a conversar sobre algunas cosas que tienen implicaciones clínicas de importancia. Lo primero que tenemos que reconocer es que el triángulo femoral y el canal aductor no son dos áreas interrumpidas. Más bien, hay que reconocerlas como un conducto interfacial continuo que conecta compartimientos anatómicos. Ese conducto interfacial básicamente sigue el trayecto de la arteria femoral superficial y nos hace entender por qué la extensión y distribución de la inyección de anestésico local está más que todo relacionada con temas de volumen de lo que vamos a inyectar y de la presión de la inyección como tal. De tal manera que podemos tener distribución del anestésico local en dirección proximal hacia el triángulo femoral y el nervio femoral, pero también de manera distal hacia la fosa poplitea y el plexo popliteo. Los invito a que cuando hagan sus inyecciones a nivel del canal aductor y a nivel del triángulo femoral, hagan un seguimiento con el ecógrafo de manera distal y proximal para ver su distribución. Este concepto de distribución interfacial ha sido ya demostrado en múltiples estudios cadavéricos, y como se ve en estas imágenes del estudio del doctor Pierre Goffin y el grupo del doctor Hatzick, vemos cómo se distribuye desde el canal aductor hacia la fosa poplitea y el plexo popliteo. Y aquí vemos en estudios cadavéricos también cómo la distribución del anestésico mezclado con azul de metileno va a llegar hasta la fosa poplitea. De manera clínica, el grupo del doctor Gautier y el doctor Hatzick también demostró en voluntarios sanos que mezclando anestésico local con medio de contraste se podía ver en resonancia magnética cómo esa distribución desde el canal aductor hacia la fosa poplitea era un fenómeno real y efectivo.
Ellos también midieron en este estudio de algunos pocos voluntarios los efectos de bloqueo motor y bloqueo sensitivo, encontrando que el bloqueo motor no estaba presente, pero el bloqueo sensitivo sí estaba presente en diferentes grados en estos voluntarios en el área de distribución del nervio ciático. Es aquí donde cobra muchísima importancia el aprender a entender cómo reconocer dónde termina nuestro triángulo femoral, dónde empieza el canal aductor en nuestros pacientes. En este estudio, que quiso definir la ubicación del canal aductor usando ultrasonido, podemos ver cómo se midió la mitad del muslo en estos diferentes pacientes o en estos diferentes modelos entre la espina ilíaca anterosuperior y la patela. Y lo que está definido como la mitad del muslo de esa distancia es la flecha roja. Como podemos ver, el triángulo femoral, el cual se definió con ultrasonido, en todo momento está a nivel de la mitad de nuestro muslo. A la hora de la verdad, el canal aductor empieza mucho más abajo en todos estos modelos, empieza mucho más abajo que la mitad del muslo. Por eso aquellas descripciones que hablan de ponga su transductor en la mitad del muslo y ahí está el canal aductor no son reales. En esa población en donde se describió de esa manera el bloqueo del canal aductor, lo que realmente estaba pasando era un bloqueo del tercio distal del canal aductor. A nivel ecográfico y teniendo en cuenta la ubicación anterolateral, anteromedial y posterolateral de estas imágenes, podemos ver aquí el músculo sartorio, nuestra arteria femoral superficial, el vasto medial, el aductor largo, el aductor magno. Esto es una imagen del triángulo femoral como tal. Aquí vemos como el aductor largo, este borde del aductor largo, el borde más posterolateral del aductor largo, está sobrepasando el borde del sartorio. A medida que nos movemos distalmente, vamos a encontrar que esos dos bordes se unen justo aquí y forman como una imagen de un 3 o quizás de una flecha. A ese nivel, cuando estos dos bordes se unen, este borde y este borde se unen, como se ve aquí, ahí es el inicio del canal aductor. Y si seguimos nuestra arteria femoral superficial de manera distal, vamos a encontrar cómo el aductor largo va desapareciendo para darle campo a nuestro aductor magno y la arteria se va a ir profundizando poco a poco en dirección del hiato y para pasar a la fosa poplitea, convertirse en la arteria poplitea. Aquí la pregunta del millón, como decimos en Colombia, es ¿y entonces qué bloqueo uso? ¿O dónde pongo el bloqueo? Por esa razón, les hice un listado hacia algunas diapositivas de algunas de las opciones de bloqueos que han sido clásicamente descritos y algunos nuevos que están en proceso de desarrollarse. Es importante que los revisen en detalle porque no vamos a alcanzar en esta charla a agarrar toda la evidencia de cada uno de esos bloqueos y simplemente quiero mencionar algunos que me llamaron la atención. Sin embargo, es importante que ustedes ya tengan claro en este punto los Y bueno, para poderles hablar de una de las técnicas que llamó mi atención durante esta revisión, tenemos que mencionar qué hay en el componente graso subsartorial. En él vamos a encontrar el nervio del vasto medial, que tiene su cobertura aparte, digámoslo así, del canal aductor. Está la rama posterior del fémur cutáneo medial, ramas cutáneas de la rama anterior del obturador, y distalmente vamos a encontrar la rama infrapatelar del safeno. Todos estos se unen al nervio femorocutáneo lateral para inervar la piel de la patela. Si miramos un poco más en estos gráficos tan explícitos, vamos a encontrar que justo encima del sartorio, a nivel del triángulo femoral, va a estar
la rama anterior del fémur cutáneo medial. Por debajo del sartorio, es decir, en el subsartorial, va a estar la rama posterior del fémur cutáneo medial, acompañado en esa área del nervio del vasto medial, y de alguna manera hay una conexión con la rama anterior del obturador por un plano facial. Si nos movemos un poco más distal, por debajo del ápex del triángulo femoral, a nivel del canal aductor proximal, justo donde el borde del sartorio se une con el del aductor longus, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que forman como un 3. Ahí es donde empieza nuestro canal aductor. Y a ese nivel vamos a encontrar nuevamente por encima del sartorio la rama anterior del fémur cutáneo medial, pero en el componente graso subsartorial nuevamente vamos a tener las ramas del nervio del vasto medial y la rama posterior del fémur cutáneo medial, así como ramitas de la rama anterior del obturador. Y obviamente, pues dentro del canal va a estar nuestro nervio safeno. Ahora, si nos vamos al área del canal aductor distal, vamos a ver que varios de los nervios, como la rama posterior del femorocutáneo medial y la rama infrapatelar del safeno, se han salido ya del componente subsartorial y se hacen más superficiales. Pero de la misma manera, encontramos que nos va a aparecer la rama posterior del nervio obturador prácticamente a nivel del hiato. Habiendo entendido esta anatomía tan interesante del componente graso subsartorial y lo que va por fuera y por dentro del canal aductor, podemos entender este nuevo bloqueo que está siendo propuesto, que es el DSB, que es el bloqueo subsartorial dual. Básicamente esta técnica a lo que nos invita es hacer dos inyecciones diferentes, una a nivel del triángulo femoral distal, buscando bañar el nervio safeno antes de entrar al canal aductor y el nervio del vasto medial, así como distribución hacia todos esos nervios que vimos que son parte del componente del plexo subsartorial, justo por encima del canal, por encima de la membrana vastoaductora, pero por debajo del músculo sartorio. Y una segunda inyección que proponen que iría en el canal aductor como tal, a nivel proximal o inclusive del tercio medio, buscando que este anestésico local inyectado allí se distribuya de manera distal hacia el plexo popliteo para poder tener algo de analgesia a ese nivel, pero también que nos vaya a cubrir esa ramita del obturador posterior que se hace presente en esa área. De esta manera, el bloqueo dual subsartorial básicamente lo que quiere es poder generar analgesia a nivel anterior de la rodilla, donde está gran parte del trauma quirúrgico, y en la parte intraarticular, de tal manera que este es el cubrimiento, esto que está en amarillo es el cubrimiento que ellos proponen de este bloqueo, que va muy de la mano de toda el área que es generadora de dolor a nivel de la rodilla. Ya para ir terminando y de manera importante, tengo que mencionar el papel de la eficacia y seguridad del uso de inyecciones periarticulares o LIA, que tiene realmente una evidencia bastante fuerte que nos ha mostrado que su uso en conjunción con algunos otros elementos analgésicos multimodales es de gran importancia en el manejo analgésico de nuestras cirugías de rodilla. De manera desafortunada, el tema de mezclas de la LIA está por todos lados. Hay cualquier cantidad de fórmulas magistrales que han ido describiendo a través del tiempo, que incluyen diferentes medicamentos, además de anestésicos locales, y que además
no son uniformes en la manera como son inyectadas y en los volúmenes que se usan. Por lo tanto, a pesar de que tienen muy buenos resultados, es un tema difícil de estandarizar. Les quiero dejar este artículo muy reciente, que es realmente una correspondencia porque todavía no hay estudios de esta nueva propuesta del doctor Vicente Roqués y su grupo sobre inyecciones o infiltraciones periarticulares con epinefrina para producir vasoconstricción y disminución del sangrado y poder hacer las cirugías sin torniquete. Pero eso es harina de otro costal para un futuro evaluación de la evidencia que se recoja. Y así como recién salido del horno del 2022, en el Journal of Arthroplasty se hizo una muy juiciosa revisión sistemática y metaanálisis de la eficacia y la seguridad del uso de bloqueos de nervio periférico en la artroplastia de rodilla. Y cuando se fue a mirar qué era mejor, si LIA o el canal aductor o el triángulo femoral, se encontró que probablemente lo que más funciona es una combinación de las técnicas, que es básicamente lo que estamos haciendo en el centro donde yo trabajo. Hacemos LIA más ya sea inyección única en el canal aductor si el paciente se va para su casa, o LIA más un catéter en el canal aductor. No, realmente se hace es en el triángulo femoral distal. Es importante que no olvidemos el tema de el riesgo de LAST con estos volúmenes a veces tan altos que se usan en la infiltración local, más otros bloqueos adicionales como el canal aductor, porque todo suma, y si los pacientes son de bajo peso, nos podemos llevar sorpresas en temas de toxicidad. Para terminar, la pregunta está en cuál es la mejor estrategia para optimizar la analgesia ambulatoria de cirugía de rodilla. Y como ven, la respuesta no es nada fácil. Sin embargo, hay cosas que son muy claves en esto. Primero, que necesitan implementar un equipo multidisciplinario que esté encargado de las diferentes fases en la atención de nuestros pacientes y que estos protocolos de recuperación acelerada estén absolutamente centrados en los pacientes. Debemos hacer un inmenso esfuerzo en conocer y entender en detalle las diferentes técnicas quirúrgicas, no solo del reemplazo de rodilla, sino de las otras cirugías de rodilla, porque dependiendo de eso es que vamos a poder planear nuestra analgesia. No dejemos de lado recordar los orígenes, los mecanismos y las vías de dolor para poder nosotros individualizar la analgesia multimodal. Adicionalmente, y de manera crítica, debemos desarrollar un proceso de evaluación del dolor postoperatorio con planes de analgesia de rescate de acuerdo a las causas del dolor y al tipo del dolor. Debemos ser demasiado detallados en el análisis de qué es lo que está doliendo o qué es lo que está pasando en nuestro paciente para poder hacer las intervenciones correctas y no estar mezclando estrategias analgésicas a ver si por suerte le pegamos a alguna de las causas que nos están generando ese dolor postoperatorio. Dentro de esas estrategias de evaluación del dolor postoperatorio tenemos que incluir el tema del dolor de rebote, ya que este necesita estrategias de intervención preoperatoria, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicológico y de educación de nuestro paciente en relación con las expectativas y lo que debe esperar que va a ocurrir en el futuro cuando su bloqueo se vaya. Y por otro lado, para poder planear cómo vamos a actuar y qué vamos a formular o qué le vamos a recomendar al paciente
para el manejo de ese dolor de rebote. No olviden el enfoque holístico y el trabajo en equipo que esté centrado en el paciente, donde se puedan evaluar las condiciones médicas y el estado físico de nuestros pacientes para escoger los candidatos adecuados para manejarlos ambulatoriamente, que exista un plan de manejo intra y extrahospitalario que incluya la prevención de caídas, conozca y reconozca a sus cirujanos, sus diferentes enfoques, sus diferentes abordajes, sepa cómo funciona el tema de anestesia en el cuarto de bloqueos o en la sala de operaciones, sea equipo con su grupo de enfermería, tanto a nivel preoperatorio como posoperatorio, tenga una excelente comunicación con el equipo de rehabilitación y fisioterapia para que ellos también sepan qué esperar de las intervenciones de anestesia regional que usted haga. Y sin duda debe incluir la administración del hospital para que sus recursos sean óptimos y seguros. Entonces, ya para finalizar, el tema del canal aductor o del triángulo femoral o de todos los otros bloqueos que hablamos son una receta perfecta o solamente un ingrediente, como dice este artículo que se escribió en el 2014. De ello saco que tenemos que aprovechar al máximo nuestros anestésicos locales en diferentes combinaciones y técnicas regionales en el manejo perioperatorio del dolor. Por ello, en el 2022 y hacia adelante, la anestesia regional debe estar centrada en el paciente y en procedimientos específicos de manera individual. Nosotros tenemos protocolos que suelen ser bastante específicos en las instituciones y deben integrar todos los involucrados en la atención clínica, pero la receta para la analgesia de rodilla debe incluir la anestesia regional, la analgesia multimodal con analgésicos opioides y no opioides, pero puede haber cierta libertad con respecto a la elección de los ingredientes individuales. La anestesia regional específica no es más que la comida balanceada que contiene recetas saludables con ingredientes adecuados y según el procedimiento. De tal manera que puede haber muchas recetas diferentes para un mismo plato. Y mi propuesta para ustedes es no que sean un cocinero más, sino que se esfuercen en ser el master chef para cada paciente. Defina con claridad sus estrategias. Sus resultados deben guiar sus estrategias. Es decir, usted está buscando recuperación tipo ERAS y un paciente que pueda mandar ambulatorio. Necesita estudiar la anatomía funcional y la zoonoanatomía para que sus bloqueos sean exitosos. Debe conocer los abordajes para poder escoger la técnica específica según el procedimiento. Esas técnicas deben buscar preservación de la fuerza motora y el ahorro de opioides. Recuerde individualizar las concentraciones de anestésico local, ya que los diferentes pesos en nuestros pacientes nos pueden poner en riesgo de toxicidad. Recuerde que el volumen de anestésico local y la velocidad de inyección pueden ser determinantes en la extensión tanto hacia el nervio femoral y hacia la fosa poplitea donde está nuestro plexo popliteo. En el caso de usar catéteres, debemos manejarlos como si fuera un plano facial, con infusiones continuas quizás de bajo volumen y bolos de alto volumen que nos permitan cubrir más área. Esto no es algo que les puedo demostrar con evidencia porque todavía no está estudiado de manera extensiva. Pero cada vez más creo que el plano del canal aductor y el triángulo femoral se comportan como un plano facial. Recuerde que es importante, de acuerdo a su institución, si la colocación de estos catéteres es conveniente en el preoperatorio o quizás sea mejor en el posoperatorio. La última diapositiva resume bastante lo que les dije. Del 2021 en adelante es un tema
de procedimiento, reanestesia regional, procedimiento específico acompañada de analgesia preventiva más analgesia multimodal y probablemente combinación con LIA. Aquí están los diferentes plexos que ustedes deben estar pensando en cubrir, y de acuerdo a eso y al tipo de cirugía pueden decidir qué tipo de bloqueo van a usar en relación con la incisión y con el invasividad del procedimiento como tal. Finalmente, de nuevo, muchas gracias al doctor Carlos Bolini y a la doctora María Valeria Pipi por esta muy amable invitación. Les pido disculpas de antemano si me extendí un poco más de lo que me habían sugerido, pero creo que era importante profundizar en estos conceptos y dejar recomendaciones lo más claras posibles. Allí les dejo mi correo electrónico y con mucho gusto haré todo lo posible por contestar preguntas o sugerencias que me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, la verdad que excelente la charla del doctor Javier Cubillos. Agradecemos sinceramente por haberse tomado el tiempo para preparar esta clase. Espero que les sea útil a todos en su práctica cotidiana y recuerden que pueden escribirnos sus dudas o consultas a colaboradorescientifica@arba.org. Que tengan todos muy buenas noches.